huracanes son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra. La gente llama a estas tormentas con distintos nombres como tifones o ciclones según el lugar donde se producen. El término científico para todas estas tormentas es ciclón tropical. Solo los ciclones tropicales, que se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico Oriental, se llaman huracanes. El cambio climático se refiere a un cambio en las condiciones promedio del tiempo o en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo. Está causado por factores como procesos bióticos, variaciones en la radiación solar recibida por la Tierra, placas tectónicas y erupciones volcánicas. Los huracanes son fenómenos naturales complejos, extremadamente difíciles de predecir, más allá del contexto del aumento global de las temperaturas. Atribuirle directamente al cambio climático un papel en la intensificación de su impacto también es difícil, porque simplemente estos eventos son relativamente raros y no hay una gran cantidad de datos históricos sobre ellos. Históricamente, los huracanes muy intensos ocurrían cuando mucho cada década. En contraste, la temporada de huracanes del 2017 en el Atlántico no tiene precedentes. Primero, a finales de agosto el huracán Harvey dejó inundado el estado de Texas, con una cantidad de lluvia de 1.500 milímetros en 6 días, equivalente al 42% de la lluvia total que cae en El Salvador en un año entero. Inmediatamente después se formó el huracán Irma, que rompió el récord de la velocidad de viento, que fue cercana a los 300 km por hora, sostenida por un periodo de 37 horas, que es la mayor duración de cualquier ciclón registrado en la historia. Además se conservó en categoría 5 en la escala Saffir-Simpson otros 3 días más. Fue seguido inmediatamente por José, otro huracán de categoría 5, y después, a finales de septiembre, por el huracán María, también de categoría 5, cuyos efectos dejaron sin energía eléctrica al 80% de la población en Puerto Rico. La magnitud, frecuencia y el periodo relativamente corto de estos huracanes parecería poner en duda que el cambio climático es el responsable de que se hayan presentado. Aunque no es correcto concluir que dicho cambio haya específicamente causado algunos de los eventos extremos, sí es posible establecer que la intensidad de dichos eventos ha aumentado considerablemente por el cambio climático. Esto se debe principalmente a que el incremento de la temperatura promedio del planeta actúa como un multiplicador de riesgos, haciéndolos progresivamente peores de lo que serían en ausencia de los impactos de las actividades humanas. Hay una clave que muestra que algo profundo ha cambiado en el planeta. La intensidad que presentan los huracanes y la frecuencia con la que ocurren tiene una relación muy cercana con el incremento a la temperatura global del planeta. Una de las razones por las que se observa un incremento en su intensidad y en la velocidad de sus vientos es porque se presenta un calentamiento en la superficie de los océanos, lo que produce más humedad y aumenta la energía disponible para dichos eventos. La superficie del océano es más caliente y genera las condiciones ideales. Allí se forman estos huracanes gigantescos, que son cada vez más frecuentes e intensos. Las condiciones atmosféricas con muy poco viento frío hacen que el huracán sea más intenso. El cambio climático ha calentado las aguas oceánicas alrededor del mundo entre 1 y 3 grados Fahrenheit, incluso en las regiones donde se desarrollan los huracanes. Esto permite que los huracanes crezcan más fuertes, aumentando potencialmente su velocidad máxima de viento. Un estudio indica que los huracanes se están intensificando más rápidamente que hace 30 años. Las temperaturas de la superficie de algunas partes del Atlántico Norte y del Golfo de México aumentaron más de 30 grados Celsius en septiembre del 2017, lo que explica que tanto Harvey como Irma se volvieron tan fuertes tan rápidamente. Igualmente, los eventos de precipitaciones extremas también están en aumento. Las simulaciones por modelos del clima confirman que en un planeta más cálido las incidencias de las tormentas intensas y destructivas incrementará, y la frecuencia de tormentas débiles disminuirá. Ya ha habido un aumento en la frecuencia y en la intensidad de los huracanes más fuertes en el Atlántico desde que comenzó la era de los satélites. Mirando hacia el futuro, los huracanes proyectan producir más lluvia. También se espera que las tormentas tropicales más fuertes se vuelvan más comunes. Sin embargo, se prevé que la frecuencia general de huracanes sea casi la misma o tal vez incluso disminuya.
De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, el número de fenómenos meteorológicos externos que causaron pérdidas económicas de por lo menos $1.000 millones ha aumentado más de 4 veces desde los años 80. Es, pues, necesario considerar el hecho que los costos de no actuar sobre el cambio climático son muy significativos. Existe un amplio consenso científico de que entre mayor sea la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, la temperatura promedio global de la superficie seguirá aumentando, intensificando las condiciones climáticas extremas, como anteriormente mencionado. Fenómenos extremos experimentados en El Salvador y daños ocasionados. El cambio climático ha afectado la ocurrencia de fenómenos naturales que solamente se daban en el Océano Atlántico. Estos se presentan en el Pacífico a partir de la década de los 80 y continúan en la actualidad, trayendo consigo la afectación a las personas y al medio ambiente por el desequilibrio que ocurre, manifestados principalmente en lluvias intensas y sequía. Durante el periodo de 1971 a 2011 se han registrado 17 fenómenos climáticos entre ciclones tropicales y sistemas de baja presión, de los cuales 10 fueron en el Atlántico y 7 en el Pacífico. Todos provocaron lluvias torrenciales afectando a El Salvador en algunos puntos del país. Los fenómenos que más daño causaron en el territorio salvadoreño desde el año 2009 fueron Ida, Ágata y Depresión Tropical 12E, generando $1.300 millones en pérdidas. Ida, noviembre de 2009. El evento ocurrido esta vez se asocia a la alta precipitación que alcanzó más de 450 milímetros en un periodo de 3 días, con una intensidad que alcanzó su límite máximo de 355 milímetros en un periodo de 5 horas, durante las cuales ocurrieron los deslizamientos y la catástrofe. Tal cifra corresponde a cerca de 5 veces la precipitación media esperada para el mes de noviembre. Los lahares que se precipitaron sobre el municipio de Verapaz, donde se produjo la mayor mortalidad de víctimas, ocurrieron en la madrugada del 8 de noviembre del 2009. La tormenta tropical Ida se inició el 4 de noviembre en la costa atlántica de Nicaragua, cerca de Bluefields. Para el día siguiente, jueves 5, había alcanzado categoría de huracán nivel 1 en la escala de Saffir-Simpson. Al entrar en territorio nicaragüense, perdió fuerza al desplazarse en dirección noroeste. El viernes 6, ya solamente como depresión tropical, continuó avanzando y cruzó el territorio de Honduras en trayectoria noroeste, en tanto que persistía un frente de baja presión al suroeste de El Salvador, ocasionando que abundante humedad se desplazase hacia este país. Ida cobró nuevamente fuerza el sábado 7 de noviembre al entrar en el Caribe, fortaleciéndose entre las 9 y 10 pm. Para las 10 pm del sábado, se había incrementado de manera significativa la lluvia en los departamentos de San Salvador, La Paz y San Vicente. Ida fue reclasificado como huracán categoría 1 a las 11 y 15 pm. Asociado a la baja presión, continuó ocasionando intensas y continuadas precipitaciones concentradas en San Salvador, entre las 8 pm del sábado y las 2 am del domingo 8 de noviembre. En los departamentos de La Paz y San Vicente, la mayor concentración de lluvia ocurrió entre las 10 pm del sábado y las 4 am del domingo 8 de 2009. La estación meteorológica que registró la mayor precipitación acumulada fue la localizada en el volcán Chinchontepec de San Vicente, alcanzando 355 milímetros con una intensidad máxima de 81 milímetros por hora y 317 milímetros en 7 horas. La distribución espacial de las lluvias muestra la mayor concentración en los departamentos de San Salvador, La Paz y San Vicente. El domingo 8 de noviembre, el sistema de baja presión continuaba contiguo a las costas de El Salvador, debilitándose gradualmente. La lluvia extrema y la mayor parte de los deslizamientos se restringen a las laderas de mayor pendiente en un área aproximada de 400 kilómetros cuadrados entre el lago de Ilopango y el volcán de San Vicente. Consecuentemente, el mayor impacto se observa en la cara norte del volcán y en las laderas al sur y suroeste del lago de Ilopango. Las laderas más afectadas tienen orientación hacia el norte. Ágata, mayo 2010.
Durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo al 1 de junio del 2010, el fenómeno natural de la tormenta tropical Ágata en El Salvador ocasionó daños y pérdidas económicas considerables. Las zonas más afectadas por este fenómeno fueron localizadas en la zona próxima a la línea de la costa y partes altas del territorio salvadoreño. El 26 de mayo, una baja presión amenazaba con desplazar mucha humedad hacia Guatemala y El Salvador, presentando un movimiento muy lento hacia el oeste, situación que estaría influenciando el territorio nacional con un temporal durante los próximos 2 o 3 días. Tal y como los modelos meteorológicos lo estiman, alcanzó la categoría de depresión tropical en las siguientes 48 horas, lo que generó una precipitación abundante en casi todo el territorio salvadoreño. El 29 de mayo llegó a su punto máximo, dejando de ser depresión tropical y convirtiéndose en la primera tormenta tropical de la época invernal de ese año, a la cual se le denominó Ágata. La tormenta tropical Ágata dejó en el territorio salvadoreño precipitaciones de 483 milímetros en 24 horas, que superaron los registros dejados por las últimas 3 tormentas tropicales que afectaron a El Salvador en los últimos años. Dado el deterioro de los cauces y colmamiento de los lechos de los ríos principales, se produjeron con ello desbordamientos e inundaciones, específicamente en las planicies ribereñas y zonas costeras del centro y occidente del país, así como en los países vecinos, particularmente generando grandes afectaciones en Guatemala. Posteriormente, los remanentes de Ágata dejaron en El Salvador una condición de temporal en el ámbito nacional, con lluvia continua e intermitente, de intensidad moderada a muy fuerte, principalmente en la cadena volcánica, franja costera de las zonas occidental, central y oriental del país. Esta situación se presenta a solo 14 días de iniciada la temporada ciclónica para la zona del Pacífico, y afectó de tal manera al país que implicó la movilización a nivel nacional de recurso humano y económico, y puso a prueba nuevamente los esfuerzos de organización y prevención. Este nuevo fenómeno natural no solo profundizó la vulnerabilidad que 6 meses antes dejaría el fenómeno natural de la tormenta Ida, sino que también descubrió nuevos sitios de riesgo. Nos enfrentamos a la lamentable pérdida de vidas de 11 salvadoreños, 2 desaparecidos y 6 lesionados. Asimismo, con base en la aplicación de la metodología de evaluación de desastres desarrollada por la CEPAL desde 1972, económicamente se estimó lo siguiente. El valor de los daños y pérdidas ocasionados por el paso de la tormenta tropical Ágata asciende a 112.1 millones de dólares, lo que viene a representar poco más del 0.5% del Producto Interno Bruto del país. 44.1 millones de dólares corresponden a destrucción de acervos, en tanto que los restantes 68 millones representan cambios en los flujos económicos e incluyen tanto pérdidas de producción como mayores costos de servicio. Del monto total de daños y pérdidas, un 73% son de propiedad pública, en tanto que el 27% recae en propiedad privada. Depresión tropical 12E, octubre 2011. La depresión tropical 12E se considera uno de los eventos meteorológicos más severos afectando la región centroamericana. En El Salvador, la depresión tropical 12E y el sistema depresionario afectó durante el periodo del 10 al 20 de octubre, registrando en el país con un máximo de lluvia acumulada de 1.513 milímetros, equivalente al 42% de lluvia anual promedio del periodo de 1971 al 2000, y un promedio areal acumulado en todo el territorio de 762 milímetros. El cuadro muestra la precipitación acumulada de acuerdo a la estación en que se registraron los máximos niveles para toda la duración del evento. Porcentualmente, el país más afectado fue El Salvador, como se aprecia en el gráfico, en términos de población afectada. Sin embargo, fue Guatemala el que tuvo el mayor número de víctimas. Marco legal. Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ratificado en agosto de 1995. El objetivo de este convenio es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático.
asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. En la definición de este objetivo es importante destacar dos aspectos. Primero, no se determinan los niveles de concentración de los gases de efecto invernadero que se consideran interferencia antropogénica peligrosa en el sistema climático, reconociendo así que en aquel momento no existía certeza científica sobre qué se debía entender por niveles no peligrosos. Segundo, se sugiere el hecho de que el cambio del clima es algo ya inevitable, por lo cual no solo deben abordarse acciones preventivas, sino también de adaptación a las nuevas condiciones climáticas. Protocolo de Kioto, ratificado en septiembre de 1998. El Protocolo de Kioto es un mecanismo internacional diseñado para empezar a hacer frente al cambio climático mundial y minimizar sus impactos. Este fue ratificado por El Salvador el 17 de septiembre de 1998. Considerando los altos costos que los países industrializados tendrían que incurrir si la reducción de los gases de efecto invernadero se lograra dentro de sus propias fronteras, el Protocolo de Kioto establece mecanismos de flexibilidad para lograr su objetivo. Uno de ellos, y el que tiene más relevancia para El Salvador, es el Mecanismo para el Desarrollo Limpio, que fundamentalmente permite que los países industrializados complementen sus reducciones domésticas con otras logradas a un menor costo en naciones en desarrollo. El protocolo contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados reduzcan las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero emitidos por las acciones del ser humano: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, además de 3 gases industriales fluorados, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. La Ley de Medio Ambiente, en su última reforma, incluye la adaptación al cambio climático en el artículo 64A, en donde el Estado, por medio del gobierno central, entidades descentralizadas, autónomas, semiautónomas y municipales, adoptarán las regulaciones necesarias para estudiar, investigar, prevenir, planificar y responder de una manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida a los impactos negativos del cambio climático. Asimismo, el sector privado y la sociedad civil organizada adoptarán prácticas que propicien condiciones para reducir la vulnerabilidad, mejorar las capacidades de adaptación forzada y permitan desarrollar propuestas participativas de mitigación de los efectos adversos del cambio climático. En el artículo 64b, el Ministerio incorporará la adaptación al cambio climático dentro de la Política Nacional de Medio Ambiente como eje transversal y de especial atención. Estrategia Nacional de Cambio Climático. La Estrategia Nacional de Cambio Climático, por su parte, ofrece orientaciones específicas para la definición, con la participación más amplia de la sociedad salvadoreña y de las estrategias y planes sectoriales específicos que formarán parte del primer Plan Nacional de Cambio Climático. De acuerdo a las reformas de la Ley de Medio Ambiente, que entraban en vigencia en noviembre del 2012, ese plan se oficializó en mayo del 2014. Primero, mecanismos para enfrentar pérdidas y daños recurrentes, que se propone efectuar inversiones que protejan a la población y aumentar la resiliencia de infraestructura productiva, así como implementar mecanismos de retención y transferencia de riesgos que permitan responder eficazmente ante la pérdida y daños cuando estos ocurran, así como asegurar que los arreglos institucionales y operativos que se establezcan en las negociaciones internacionales puedan apoyar a los mecanismos nacionales. Segundo, adaptación al cambio climático. Se propone establecer estrategias sectoriales de adaptación, restaurar ecosistemas críticos y ordenar el área urbana y costera. Tercero, mitigación del cambio climático con cobeneficios. Se propone implementar un programa de mitigación con cobeneficios, impulsando el desarrollo urbano e implementando trayectorias de crecimiento económico, ambos bajos en carbono. Plan Nacional de Cambio Climático. El Plan Nacional de Cambio Climático está conformado por 8 componentes, los cuales son:
Plan de acción. Según el ABC del cambio climático en El Salvador, existen 2 pilares de acción en el país. Este primer pilar está enfocado a la mitigación de los gases de efecto invernadero. La mitigación de estos gases implica realizar acciones o ejecutar proyectos con el objetivo de reducir las emisiones de estos, o, lo que también es válido dentro de esta opción, para incrementar la capacidad de absorción o fijación del dióxido de carbono. La identificación y evaluación de las opciones de mitigación, considerando que en El Salvador los mayores emisores de gases de efecto invernadero son los sectores de energía y cambio en el uso del suelo, se han desarrollado los siguientes estudios. Evaluación de las opciones de mitigación del sector energético y la formulación de una estrategia para el desarrollo forestal. En la evaluación de las opciones de mitigación del sector energético, se señala que el país se encamina a depender cada día más de los combustibles fósiles, petróleo y carbón mineral. Según el estudio, para el año 2020, la participación de estos combustibles en la producción de electricidad será de 61.8%. Referente al transporte, el estudio indica que, de continuar con la tendencia del crecimiento del parque vehicular, para el año 2020 la demanda de combustibles fósiles aumentará en un 185%, por lo que se proponen las siguientes medidas de mitigación. Promover importantes cambios en las políticas de transporte, tanto en los modos colectivos e individuales. Mejorar el servicio del transporte colectivo. Ampliar la infraestructura vial para agilizar el flujo vehicular. Y promover el uso de vehículos más eficientes y transporte no motorizado, bicicletas, orientados hacia la reducción del consumo de derivados del petróleo. También se propone la intensificación del uso del biodiesel, que se presenta no solo como alternativa energética, sino también ambiental y socioeconómica, gracias a sus emisiones netas considerablemente menores de gases de efecto invernadero con respecto al petróleo y el diésel. Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. La inclemencia de los huracanes y de las tormentas tropicales, las inundaciones y las sequías, las enfermedades como el dengue, cólera y paludismo ya están afectando a El Salvador y a toda la región centroamericana debido al alto nivel de vulnerabilidad y al bajo desarrollo de las sociedades. Ello se refleja en altos índices de pobreza, calidad de salud para la población y escasez de agua, entre otros. En otras palabras, las manifestaciones del cambio climático que se están experimentando en todo el planeta son producto del incremento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero, que tendrán consecuencias negativas que dependerán de nuestro grado de vulnerabilidad. Cuando se habla de daños o desastres que ocasiona el cambio climático, en realidad se está hablando de una expresión de riesgo. Incluso se habla de un desastre como una materialización del riesgo y se aclara que no existen los desastres naturales, pues no tienen nada natural y solo son un reflejo de lo que los seres humanos hacemos o dejamos de hacer. Fortalecimiento del monitoreo de las amenazas naturales ante eventos extremos por el cambio climático. Ante la ocurrencia de eventos extremos en el país, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha fortalecido el monitoreo de las amenazas naturales con la coordinación interinstitucional de ministerios, protección civil y municipalidades, instalando a nivel nacional el siguiente equipo. Instalación y puesta en funcionamiento de 8 radares meteorológicos. Instalación de más de 100 nuevas estaciones de transmisión telemétricas, entre ellas meteorológicas, hidrológicas, pluviométricas, mareográficas y sísmicas, con un total de 600 personas como observadores locales capacitadas y equipadas. Centros de monitoreo integrado de amenazas habilitado 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y la articulación estratégica con unidades ambientales municipales. ¿Cuál ha sido el evento más climático que más ha afectado al país y por qué? Bueno, han habido varios, podríamos decir, ¿verdad? Podríamos mencionar algunos, pero uno de los que más tenemos recientemente que ha impactado el territorio salvadoreño es la depresión tropical 2C, una de los sistemas, a pesar de que solo es una depresión, ¿verdad? Recordémonos que en el caso de los huracanes hay ciertos niveles, ¿verdad? Y en este caso, pues,
La formación de un huracán primeramente es una baja presión, posteriormente viene una depresión tropical, luego pasa una tormenta tropical hasta llegar a un huracán. A pesar de que este sistema únicamente era una depresión tropical, prácticamente nos impactó de una manera muy severa, principalmente con lluvias. Los sistemas atmosféricos aquí en el territorio salvadoreño asociados a ciclones tropicales por lo general impactan con lluvia, un poco menos con viento, ¿verdad? El viento casi no se deja sentir, pero sí la lluvia es bastante impactante. Para ese evento se tuvo 1.500 milímetros de precipitación en tan solo 10 días. Eso significa una cantidad extraordinaria, ¿verdad?, de precipitación en únicamente 10 días. Entonces, todos estos fenómenos, ¿verdad? Claro, tener una cantidad tan alta de lluvia, cuando el promedio anual de la precipitación son 1.800 milímetros, y que se concentre en 10 días, ¿verdad? Eso significa que hay un impacto. La siguiente pregunta es, según los modelos meteorológicos que se manejan en el país, ¿cuál será el cambio en las precipitaciones y eventos climáticos para nosotros en El Salvador? Bueno, los escenarios de cambio climático indican que las precipitaciones en general en el país van a disminuir. La situación mensual también va a cambiar, van a haber meses que antes eran muy lluviosos, donde probablemente ahora disminuya la lluvia, meses donde antes eran secos, ahora podría llover más, el acumulado en el año se espera que sea menor, pero sin embargo vamos a tener eventos de corta duración muy extremos, con precipitaciones muy intensas que nos podrían provocar inundaciones urbanas, deslizamientos y por supuesto que alguna destrucción. Por otro lado, las temperaturas se espera que sigan en aumento. Esta sí es una tendencia a nivel mundial, donde la temperatura con el calentamiento global y el cambio climático se va a mantener de una manera permanente. Esto va a significar que vamos a tener que tomar medidas de adaptación en las construcciones de nuestras casas, en la construcción de las oficinas, para poder soportar estos nuevos ambientes.